para ti. APT, creando para ti. El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal. Bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en acción con la comunidad, un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá para la defensa y protección de sus derechos, bajo la dirección y coordinación del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Véanos todos los martes de 4 a 4:45 de la tarde a través de APT Televisión, Personería Municipal de Tocancipá. Activemos nuestros derechos, conozcamos nuestros deberes. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, bienvenidos como siempre a su programa Personería de Tocancipá en acción con la comunidad. Un saludo muy especial para todas las personas quienes nos acompañan todos los martes de 4 a 4:45 de la tarde en este programa que es bajo la dirección y coordinación del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal, y quien los acompaña el día de hoy, Jamie Hernández, jefe de prensa y comunicaciones de la Personería Municipal de Tocancipá. Quiero invitarlos a esta hora a que nos sigan a través de nuestros diferentes canales de información y de comunicación, como nuestra fanpage en Facebook, @personería Tocancipá, nuestra página web www.personería-mediotocancipá.gov.co. Recuerde que también estamos en nuestros canales en YouTube e Instagram como Personería de Tocancipá, y también ustedes se pueden contactar con nosotros directamente a través de nuestra línea de atención telefónica 857-4135 y nuestro correo electrónico contáctenos @personería-mediotocancipá.gov.co. Bueno, el día de hoy quiero darle la bienvenida a dos de mis invitados más especiales allí de la Personería Municipal de Tocancipá, dos compañeros quienes trabajan y nos acompañan allí en el día a día. A la licenciada Luisa Fernanda Blanco, muchas gracias por venir. Ella siempre dice no puedo, pero siempre está acá presente en el programa. Y también al doctor Hugo Alejandro Palacios, quien no le gusta venir. Él me ha dicho que no le gusta, pero hace un sacrificio por estar acá y por acompañar a nuestros televidentes. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Jamie, gracias por tu invitación. Un saludo muy especial a los televidentes y como siempre con temas muy interesantes que vamos a estar desarrollando en todo el programa. Muchas gracias, licenciada. Jamie, muchas gracias por la invitación. A Luisa, encantado de poder compartir con ella el espacio de hoy. A los televidentes, agradecerles que estén atentos a todo lo que enseñamos y tratamos en este programa de personería que definitivamente enriquece mucho los hogares de la comunidad de Tocancipá. Yo sé que el programa de hoy va a ser un programa muy enriquecedor para todos nuestros televidentes, porque adivinen que ellos no saben absolutamente nada de lo que venimos a hablar el día de hoy. No, mentira, sí saben muchísimo, porque es un programa sorpresa. Pero el día de hoy venimos a hablar de un tema muy bonito, un tema que yo sé que cada uno de los televidentes les va a gustar, porque yo sé que tienen en sus entornos obviamente a sus hijos o a sus sobrinos o a niños allegados, y este tema les encantará. Hoy vamos a hablar sobre los derechos y los deberes de los padres de familia en los diferentes entornos. Entonces, para ese tema y para iniciar con ese tema del día de hoy, antes de comenzar, es importante resaltar que la Personería Municipal de Tocancipá ha estado muy pendiente o se ha involucrado muchísimo en el tema de la defensa y protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un programa que este año, digamos que está liderado un poco más por nuestra personera delegada, la doctora Laura Gómez Reyes, quien digamos que es la persona encargada allí desde la personería de velar por
porque los derechos de los niños o los casos que se presentan allí ante la personería municipal o ante las comisarías de familia, por velar que estos casos de los derechos de los niños pues se estudien de la manera correcta y se restablezcan los derechos de los niños de una manera efectiva. Por estos días la Personería Municipal de Tocancipá ha estado, o este año digamos que ha estado acompañando diferentes actividades de las instituciones educativas en pro de acompañar estas reuniones de padres que se realizan allí, en pro de garantizar que los papitos sepan cuáles son sus derechos y deberes frente a los entornos, frente a los diferentes entornos. ¿Qué responsabilidad tienen los padres de familia hoy en día? ¿O qué responsabilidad han tenido los padres de familia desde siempre con sus hijos? ¿Cuáles son esos derechos y deberes? Y si de pronto de un tiempo para acá, digamos que los padres de familia dejan un poco esas responsabilidades a otros entornos, digamos al Estado, a los colegios, y ya no se toman tan en serio su papel como deberían tomárselo. Bueno, licenciada, cuéntanos un poco. Bueno, Jamie, pues como tú ya bien nos cuentas, nosotros en estos últimos meses hemos estado acompañando a diferentes instituciones educativas. Si no estoy mal, la última fue la institución educativa rural departamental, La Fuente, con los padres y madres de familia de grado sexto y séptimo. Esto a solicitud propia de las directivas de la institución, de las coordinadoras, puesto que pues se ha identificado que la mayoría de los padres y madres de familia, digamos, no acompañan o no hacen seguimiento al proceso educativo de sus hijos. Y pues obviamente, como ya lo hemos hablado en muchos otros espacios a los que te he acompañado, recordemos que garantizar los derechos de los niños no es una cuestión solamente del Estado o de la escuela o únicamente de la familia, sino que tiene que ser un trabajo mancomunado. En ese sentido, entonces, hemos realizado como unas charlas. El doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez también estuvo pues acompañándonos en esa oportunidad, y estuvimos hablando y contándole a los padres de familia, digamos, cuáles eran las responsabilidades y cuál fue un poquito el marco legal, porque ellos no lo saben, pero también el doctor Álvaro recordándoles un poco de qué significa ser padre y cuál es la labor real de educar a un hijo. O sea, no es solamente un tema de aprender unos contenidos en la escuela o solamente memorizar, no sé, algunos datos, sino que el acto de educar también significa formar en valores, formar en personalidad, en carácter, formar en humanidad. Y ese proceso también lo debe acompañar. De hecho, en la Constitución Política dice que el primer educador de un niño, niña o adolescente es el padre de familia. Bueno, antes de continuar con este tema tan importante, yo sí quisiera hacerle una pregunta a los dos, y es, cada uno desde sus vivencias o desde su trabajo o desde su profesión, ¿han notado que la educación o las responsabilidades de los padres como que ha cambiado un poco en los últimos años? ¿O ese sentido de responsabilidad como tal en los padres ha cambiado? ¿Creen que los padres le están delegando demasiado a terceros el cuidado y protección de sus hijos? Bueno, Jamie, empiezo yo, que soy acá el más veterano y ¿no? Que viene de la formación o ha visto ese cambio dentro de lo educativo, y yo creería que lo que pasa es que la sociedad ha ido evolucionando y la familia como núcleo de esa sociedad ha ido teniendo connotaciones diferentes a las que se veían hace 20 o 30 años. ¿A qué voy yo con eso? Pues hace 30, 40 años, 50 años, las familias eran familias en donde únicamente el padre salía a ejercer esa labor de llevar de una u otra forma el sustento diario, y los padres tenían, por lo general, las madres, tenían esa responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de criar y educar a sus niños y estar con ellos en la casa y ser ese primer agente educador. ¿Qué sucede? La dinámica ha ido cambiando. La dinámica, si bien es cierto, hay familias ya de un solo padre y con otra composición diferente, el tema es que aún sea la familia tradicional de papá, mamá y los hijos, los dos padres han tenido que ir saliendo a desempeñarse profesionalmente
y esto ha llevado a de una u otra forma que los niños tengan la mayoría del tiempo una menor atención de los padres, y por lo tanto yo creo que de pronto eso es lo que se toma como esa falta ahora de liderazgo en los papás de hacer todo el proceso educativo por el tema del tiempo. Sin embargo, considero que eso no es excusa, porque pues todos dentro de la disponibilidad que tengamos tenemos la responsabilidad igual de educar en primera instancia, como lo decía Luisa, que es algo que desafortunadamente sí veo que se ha ido perdiendo, y por el contrario delegamos en los profesores incluso hasta enseñarles a los niños a saludar o a despedirse cuando llegan o se van de algún sitio, cosas que son propias de la educación del núcleo familiar, de enseñarlo a saludar, de enseñarlo a respetar, de enseñarlo a comportarse en primera medida, porque pues si bien las educaciones o las instituciones educativas, ahora hablan de una educación integral, pues yo creo que nosotros no debemos olvidar esa parte de enseñar y de educar también desde nuestro papel de padres, marcándose así, yo creería, un ciclo definitivo en lo que lleguen a ser nuestros hijos más adelante. Luisa, tú que tienes una formación pedagógica y que digamos puedes hablar desde el punto de vista de las instituciones en el tema de cómo se están formando los niños hoy en día, cuéntanos un poco de esa responsabilidad que sí tienen o cuéntanos más bien cuál no es esa responsabilidad de las instituciones que se está delegando muchísimo hoy en día en ellas. Bueno, en primera medida, pues digamos que resaltar lo que acaba de decir el doctor Hugo, porque sí ha habido un cambio cultural y social en términos educativos de algunas generaciones para acá, pero además hay que entender que nosotros en Colombia nos regimos por una educación tradicional. Han habido nuevas propuestas, han habido, digamos, instituciones que se han ido por enfoques artísticos, enfoques técnicos, tecnológicos, etcétera, digamos, para potencializar las cualidades de los niños, niñas y adolescentes, pero no deja de ser tradicional, en tanto tenemos un esquema educativo que tiene 13 materias, que al día tengo que impartir como docente ciertos conocimientos a grupos de 40, a veces 45 estudiantes, y pues sobre todo en instituciones públicas. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad, digamos que también a veces queda un poquito corta respecto de la crítica al decir que es culpa de la institución. Entonces uno dice, listo, está bien. Hay instituciones que, digamos, no se han pensado bien la organización o la forma de impartir los conocimientos o las estrategias metodológicas, pero tampoco hay un acompañamiento a veces ni de la familia y por otro lado a veces ni del Estado, ¿sí? Entonces, digamos que es una dinámica, como ya bien resaltábamos, social, que digamos que retorna o en la problemática en manos de quién está la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y entonces todo el mundo, desafortunadamente, nos echamos la pelota, es culpa del papá, es culpa del profesor, es culpa del rector, es culpa del Estado, del Ministerio de Educación, de la Secretaría, y en últimas nadie responde, sino que se queda en una dinámica de rebota y rebota, pero nadie asume una responsabilidad y pues por supuesto nadie, digamos, toma cartas en el asunto para posibles soluciones. Entonces, por ejemplo, desde las capacitaciones y talleres que nosotros de la personería dictamos, la intención es hacer reflexionar a los diferentes actores. En esta oportunidad estamos hablando que nosotros hemos capacitado padres y madres de familia, pero también lo hemos hecho con docentes, también hemos tenido espacios con los rectores de las diferentes instituciones, resaltando que si no trabajamos en red, si no trabajamos mancomunadamente, los esfuerzos verdaderamente se van a ver cortos. Doc, a veces escuchamos o cuando se habla digamos, de cuando los niños están en las instituciones educativas, últimamente se da mucho el tema de que los niños ya no están como era lo tradicional antes, que los niños estaban en jornada mañana o jornada tarde, sino ahora los niños van a estudiar casi una jornada única, casi todo el día. No estamos delegando demasiado
de los niños o de la vida de los niños, aunque la educación es importante, a veces se habla de que de pronto necesitan enfocarse, digamos, en otros temas y que los padres a veces no tienen suficiente tiempo para estar en sus casas, entonces es preferible que los niños estén en los colegios. No estamos delegando demasiado a las instituciones de nuestros hijos, o sea, la idea no es pasar también más tiempo con ellos, que ellos sepan lo que es una familia, que ellos sepan lo que son los valores, que eso digamos que solamente a veces o realmente se aprende dentro de la familia. Sí, Jamie, como yo lo manifestaba anteriormente, todos estos cambios tienen estrecha relación con la dinámica actual de la familia. Si bien es cierto, puede que volviéramos a un tema de una jornada más corta, muy seguramente la tarde los niños estarían completamente solos en casa, porque la realidad es que de lunes a viernes, como mínimo, si los dos padres tienen la fortuna para el hogar de estar ocupados laboralmente, van a tener que estar en sus sitios de trabajo. Yo creería que sí se convierte en un riesgo, pero esa iniciativa de la jornada continua contempla otra serie de actividades, no todas netamente de aprender matemáticas, biología y las ciencias naturales, sino tiene un componente también lúdico y deportivo que influye positivamente en los muchachos. Yo creería que el verdadero riesgo es esas familias que ni siquiera el tiempo libre los padres se los dan a sus hijos. Y entonces los sábados o los domingos o los días festivos se convierten en los niños pegados a la tecnología, o los papás les dan cualquier cosa para también quitárselos de encima y no disfrutar ese tiempo de estar con ellos. Ese sería es para mí el verdadero riesgo, y es que ni siquiera el tiempo libre los papás tratan de aprovecharlo. ¿Por qué? Porque entonces estoy cansado y lo que menos quiero es ponerme a jugar con mi hijo, poder salir al parque, poder enseñarle a montar bicicleta, que son temas propios de la educación y de la crianza de un hijo, que seguramente marcarán una niñez feliz, seguramente marcará una adultez mejor o en condiciones no tan ideales para que una persona desarrolle su proyecto de vida. Entonces yo creería que es más, bueno, sí, entre semana y nosotros de una u otra forma tenemos que excusarlo, porque necesariamente el sustento es difícil, y el tema educativo y de consolidar a un niño económicamente no es un juego, no es un tema barato, por decirlo de alguna forma, requiere unos gastos que se ven representados en ese esfuerzo de los dos padres por estar en sus sitios de trabajo. Pero yo haría el llamado a los padres es a qué estamos haciendo en ese tiempo libre de nosotros como padres, cómo estamos gastando o usando ese domingo día libre. Ponemos a los niños a ver televisión y yo me pongo también a ver televisión, y cortamos cualquier tipo de vínculo afectivo o de crianza, o por el contrario tratamos de hacer esos fines de semana, esos momentos de encuentro con nuestros hijos. Ahora vemos, por ejemplo, muchos momentos y vemos muchas situaciones en que a veces dejamos en mano de nuestros niños las tecnologías, o dejamos las tecnologías a mano de nuestros niños, mientras decimos, mientras yo estoy ocupada, mira el celular o mira este video o vea televisión, y no nos damos cuenta que pareciera que les estoy dando palo a los padres de familia, pero no. Pero no, la verdad es que es como un llamado de atención, porque aunque, como lo dice el doctor Alejandro, y tiene toda la razón, los papás tienen que trabajar, tienen tantas responsabilidades, muchas veces hasta dicen, los papás también tienen derecho de divertirse o tener su espacio, pero nos vamos como a los extremos, ¿no? No buscamos el punto medio en el cual poder lograr tener esa satisfacción personal y también ser buenos padres de familia. El programa de hoy es Derechos y Deberes de los Padres de Familia. Dentro de la última reunión que se trató en la institución educativa a la cual nos invitaron para hablar sobre este tema, se hablaba de cuáles son esos deberes que tienen los padres de familia frente con sus hijos frente a las instituciones educativas. Hablábamos del hecho de que, por ejemplo, hay padres que no asisten a las reuniones de padres de familia, no saben cómo está su hijo, cómo se comporta, no va a la entrega de notas, y a veces se vuelve un poco difícil que las instituciones educativas los puedan obligar a ellos
asistir o a responder o a los llamados de atención que se hacen. Entonces, cuéntanos un poco sobre ese tema. Bueno, para abrir ya el tema de más o menos, o bueno, un panorama general de cuáles son los derechos y los deberes de los padres de familia, sobre todo los deberes, papitos y mamitas. Quería cerrar lo que decía el doc Hugo. Yo que he estado dentro de las instituciones educativas, yo que he intentado ser amiga de los niños, niñas y adolescentes en diferentes edades, he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con ellos y ellos saben que sus papás deben trabajar para que ellos estén mejor, ellos saben y ellos entienden que hay tiempos en los que los padres pues desafortunadamente no pueden acompañar, pero digamos que la frustración de los niños, niñas y adolescentes va en relación precisamente al tiempo libre y a las actividades. Entonces, muchas veces nosotros cogemos y les damos el celular, les ponemos el play, les ponemos el tele y ellos no dicen nada, no refutan, no pelean, pero en su interior tampoco están felices, porque es que mi mamá está adentro también chateando o mi mamá está donde la vecina, no sé, garlando un poquito, dijo mi abuela, ¿cierto? Pero no, ni siquiera se ha sentado a preguntarme, no sé, cosas tan elementales y tan problemáticas que suceden en una institución educativa como si me están acosando, si me están haciendo bullying, si estoy feliz, si estoy pasando por algún episodio de depresión, que son cosas que hasta que no estallan grande, los papitos no les dan la prioridad, digamos, al acompañamiento en las instituciones. Y entonces ahí voy. Los deberes de los padres dentro de las instituciones están enmarcados todos, tanto en la Constitución como en la Ley 1098, ley la que nos da el Código de Infancia y Adolescencia, y obviamente dentro de los manuales de convivencia, ¿sí? Digamos que las dos primeras rigen todo, pero las instituciones tienen la potestad de agregar o intensificar, digamos, el interés de que los padres acompañen más en ciertos elementos o en ciertas actividades. Entonces dice, los deberes de un padre y una madre, ¿cuáles son respecto de la institución? Pues conocer la ley, ¿cierto? Conocer el manual de convivencia, asistir a las reuniones que sean convocadas, por supuesto, estas reuniones deben ser convocadas con anterioridad, pues entendiendo que todos tenemos como responsabilidades laborales, participar de las figuras del gobierno escolar, asociaciones de padres, hacer partícipes de los festivales, las actividades artísticas, deportivas de los estudiantes que organice la institución, estar pendiente de cuáles son los deberes de mi hijo, las tareas, no estarlo regañando y diciéndole haga, sino realmente sentarme y construir conocimiento con él. Entonces, si yo le voy a enseñar las tablas de multiplicar, no sé a ustedes o a ustedes cómo les tocó, pero a mí me tocó a manos de un tío que poca paciencia me tenía, y era un tema de memorizar. Y ahora que yo soy docente y que he tenido la oportunidad de conocer experiencias educativas distintas a las que me tocó, pues me di cuenta que era más fácil aprenderme las tablas jugando y no hubiese tenido tanto trauma con las tablas ni con las matemáticas, porque eso me duró todo el bachillerato. Entonces, finalmente uno dice, ¿qué tan importante es que a uno le enseñe a alguien con afecto, pero que además le enseñe, digamos, de manera significativa? Entonces, hay muchos profesores, afortunadamente, y profesoras que conozco acá en el municipio de Tocancipá, que enseñan desde la experiencia, que se van más hacia la reflexión, que son, digamos, los profes chéveres. Pero pues también hay del otro lado, ¿sí? Y entonces cuando a mi hijo o hija le toca una situación problemática, es el que más mal se porta en el salón o el que más habla, pues es culpa del profesor. No, es culpa de los padres o madres de familia, porque seguramente cuando mi hijo llega a hablarme de su día en la casa, yo lo que hago es seguir garlando sobre otro tema o callarlo,
Y entonces él, ¿dónde más va a hablar si no es en el colegio? Pues porque en la casa no lo oyen, no lo escuchan. Entonces, digamos que los deberes, más que puntualizar uno por uno, Jamie, van en relación a que yo tengo la responsabilidad primaria de educar a mis hijos, pero además tengo la responsabilidad de acompañar los procesos educativos de los que hagan parte mis hijos. Entonces, si los tengo en educación formal, incluso si los tengo en un equipo de fútbol, de básquetbol, eso es un proceso educativo también y ese también lo tengo que acompañar. No es ir a llevarlo a la escuela de fútbol y allá que el entrenador me lo saque adelante cuando sea futbolista famoso, pues ahí sí, no. Yo tengo que estar pendiente porque pues para ellos significa muchísimo y nosotros los que ya somos adultos o viejitos, lo sabemos, ¿sí? A uno le hubiese gustado que los papás lo acompañaran o lo apoyaran en diferentes escenarios, no era un vainazo. Entonces, sí, digamos que a veces los papás, pues por el tema del tiempo, yo siento que es que también hay que educar a los papás, ¿cierto? Educarlos en relación a que hay que organizar prioridades y hay que sentarse a pensar, respirar un poco y decir qué es lo más importante en mi vida. Y sí, todos tenemos que comer y para comer necesito dinero, pero está el trabajo esclavizante de domingo a domingo sobre el bienestar o la felicidad de mis hijos. Esa es como el tema ahí. Importante reflexión. Nos dejó acá así como, tiene razón. Doc, pero venga, yo tengo una pregunta muy importante de algo que dijo Luisa. Doc, ¿a usted cómo le enseñaron las tablas de multiplicar? Bueno, primero quiero hacer una claridad que no soy tan viejo como parezco, ¿no? De verdad, soy un joven en potencia. Recién terminé la adolescencia. Sí. Sí, yo creo que no varió mucho, a pesar de nuestra diferencia de edad, no varió mucho. Las tablas de multiplicar en una época eran ese momento que ningún niño quería experimentar. Y yo me imagino que por eso venía el respaldo de los cuadernos y en las reglas, donde uno mirara siempre estaban las tablas de multiplicar porque era una materia pendiente y desafortunadamente, como lo indica ella con todo el conocimiento, en esa época no se experimentaba con que el niño pueda aprender en un entorno menos hostil más fácilmente. Entonces, el venga para acá estudiamos las tablas de multiplicar era como si lo castigaran a uno. Entonces, necesariamente no fue un proceso fácil, no fue un proceso muy fácil. Para mí tampoco. El break de este programa, yo creo que cada uno recordó cómo le enseñaron las tablas de multiplicar y todos hicieron como, uy, ¿y a usted cómo le enseñaron las tablas de multiplicar? No, bueno, Doc, pero bueno, esto que estaba hablando Luisa respecto a un poco a los deberes de los padres de familia, desde la personería, desde una entidad que protege y defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes, digamos que cuáles podrían ser esas acciones que toma el Estado referente a esos padres de familia que insistentemente abandonan a sus hijos, que no son responsables con ellos, que como decía Luisa, por ejemplo, no es que faltó una vez o faltó 2 veces, sino que de las 4 entregas de boletines que hay en el año no ha ido, ya vamos terminando el año y no ha ido a ninguna de las 3, que lo llaman y le dicen que su hijo está teniendo problemas de disciplina y no contesta, no asiste, no firma las observaciones que se le hacen. ¿Qué pasa con esos padres de familia que definitivamente es que se ve que no quieren responder o no quieren atender al bienestar de sus hijos? Sí, Jamie, es un tema muy importante. Primero que todo porque la familia dentro de la concepción de Estado Social de Derecho goza de un reconocimiento elevado a rango constitucional. Esto no se trata simplemente de que alguien se inventó que existen unos derechos y unos deberes y que los niños se les debe garantizar ciertas situaciones al interior de la familia, sino que es un tema de rango constitucional. Es decir, en la norma de normas de nuestro país se da ese valor a la familia, incluso se habla de la familia y de todo lo que se debe garantizar dentro del entorno de la familia para los niños. De ahí la importancia que entidades como las personerías municipales y para el caso puntual la Personería Municipal de Tocancipá, el plan de acción que se traza nuestro personero municipal, el doctor Álvaro,
tiene claramente inmerso el tema de ese trabajo con los niños, lo hacen a través de un tema netamente salido del marco legal, porque ella no es abogada, pero tiene el conocimiento para eso, para hacer esa inmersión dentro del entorno de los muchachos y poder de una u otra forma no solo analizar la problemática, sino muy seguramente en caso de visualizar algún tipo de problema complejo, pues necesariamente ese informe va a ser un sustento. ¿Para qué? Para que desde el punto de vista legal también nosotros podamos actuar en defensa de ese núcleo esencial de la sociedad como lo es la familia. Efectivamente tú lo decías y creo que es uno de los porcentajes más altos de consulta en las personerías, no solo en este municipio, sino en la mayoría de municipios del país, es esas consultas de los temas asociados a los alimentos, que eso igual es una obligación que tenemos los padres, no es solo el diciembre comprarles el juguete de moda y matricularlos en un colegio que de hecho con la dinámica que ha manejado el Estado, la educación es gratuita hasta 11 grado. Entonces no, eso no es un deber que exija mayor cosa, mientras que el tema de alimentos sí, y esto es una problemática de frecuente consulta en las personerías y más en esos hogares cuyos padres han decidido no convivir más. Allí se ve reflejada una problemática muy generalizada en nuestro país, y es que los padres, desafortunadamente tengo que decirlo, aquí sí se podría hablar que es una cuestión de género, porque la norma por lo general pues los niños van asociados a permanecer con su mamá, con su madre, porque así viene la concepción igual de la ley de infancia y adolescencia, donde se le da prelación a la madre al momento de este tipo de separaciones. Pero entonces desafortunadamente los hombres creemos que ya por no vivir con nuestra pareja se nos exonera de cualquier responsabilidad, o entonces sabiendo cuánto es el gasto de un niño, entonces una vez nos separamos se nos acaba el flujo de caja y ya no queremos reconocer que efectivamente un niño, fijar una cuota de 100.000, 200.000 pesos es un tema bastante degradante para lo que verdaderamente requiere un menor dentro de todo lo que contempla la palabra alimentos, que es bueno aclarar que no es solo la comida. La figura de los alimentos contempla todo: recreación, vestuario, educación, incluso la obligación que tienen los padres cuando cesa ese vínculo afectivo con la mamá. No es simplemente girarle cada 8 días, es también estar con su hijo, lo que hablábamos anteriormente, educarlo, sacarlo, comerse un helado, preguntarle cómo le está yendo, analizando de pronto si en el hogar no hay la suficiente confianza, que al papá sí le puede decir: oiga papá, mire, es que yo tengo un problema en el colegio, me están haciendo bullying, me están acosando, no sé, tantas situaciones. Entonces nosotros como personería ilegalmente entramos a necesariamente defender los derechos del menor. A través de los profesionales podemos iniciar o orientar para el tema de las denuncias penales, y si consideramos que lo penal es lo más conveniente, o los procesos ejecutivos de alimentos, y así la personería garantiza de alguna forma en esos hogares, garantizar en últimas, que es el bien jurídico máximo que a nosotros nos preocuparía en ese momento, que serían los menores. Sabes, es un poco injusto, digamos, el Estado referente a las responsabilidades o los roles dentro de la familia, como el del papá y de la mamá, porque a veces ve uno, o no, es muy claro cuando se da uno cuenta, el ejemplo que usted mencionaba anteriormente, de que hay una separación y la mamita, digamos, casi que queda con toda la carga de educación, de la carga familiar, la carga social, de cuidar y proteger a sus hijos, mientras que el hombre como tal básicamente es a veces si quiere y si puede y hasta cuanto pueda. Entonces es un poco complicada esa situación, porque obviamente el papel de una madre soltera es muy difícil y la carga es realmente grande. Y hoy en día escuchamos, por ejemplo, que a veces con los padres de familia, cuando ya definitivamente no quieren responder, que hay un tema penal y que pueden ir a la cárcel, pero ni siquiera ese tipo de medidas hace que los padres como tal
se tomen en serio su papel de ser padres de familia, de ser responsables. Como usted decía, no es solamente el hecho de dar sacar plata y decir tome su cuota, que muchas veces ni siquiera es algo que realmente justifique, o sea, es como a ver, ¿cómo lo explico yo? Sin ser dañina, porque yo sé que todos los padres no son así. Hay padres muy responsables, padres muy juiciosos, pero la verdad es que hay padres, una gran mayoría de esos padres, digamos que no están siendo responsables con sus hijos, y es un llamado que se hace porque los niños, los hijos son de los dos, del papito y de la mamita. Entonces, no sé por qué a veces ponemos esa carga solamente sobre los hombros de las mamás. Y es que, Jamie y querido doctor Hugo, digamos que a pesar de que acabamos de reconocer que han habido unos cambios sociales y culturales, Colombia es un país tradicional en todo. Entonces, pues sí, efectivamente, allá detrás de cámaras habrán papás maravillosos, ¿cierto? Sí. Pero también hay papás que no, como habrán mamás tampoco que digamos no estén asumiendo su rol como debería ser. Y es que nosotros, o por lo menos desde el gremio de la pedagogía, nosotros sí creemos, yo sé que quienes decidimos ser docentes lo hicimos por vocación, ¿cierto? No porque nos íbamos a volver multimillonarios como ya lo somos, sino por vocación, porque definitivamente uno cree que todos los problemas de la sociedad están relacionados con el tema de lo educativo, y como te digo, es una labor importante volver a educar a los papás. Yo no le puedo exigir a un niño que se comporte de cierta manera en la escuela, ¿cierto? Yo como docente impartiendo unos valores, reflexionando sobre unas realidades, cuando en su casa está viviendo temas de violencia, de negligencia, de abandono con respecto de su familia. Entonces, el tema, digamos, de que la carga está sobre la mujer en la mayoría de los casos, pues responde precisamente a eso, a que el país no se ha pensado de otra manera, y con el país me refiero al Estado junto con la sociedad, junto con la educación, junto con la salud. No nos hemos sentado en una mesa a dialogar sobre qué tipo de país queremos, sino que seguimos en el país de hace 50, 60, 70, 80 años, en el que hay que hacer lo moralmente correcto, y lo moralmente correcto es lo mismo de esa época. Entonces, digamos, no se reconocen las tecnologías, no se reconocen ahora las nuevas, digamos, oportunidades, el hecho de que los niños, niñas y adolescentes, al estar pegados a un celular o a un televisor, también están siendo educados por ese medio, y entonces ellos creen tener una mente supremamente abierta, y sí, pero carente de carácter o de decisión, ¿sí? Y entonces es ahí cuando los padres pecamos. Bueno, ya hablamos de la problemática, que yo creo que muchos en nuestras casas y las personas que nos están viendo la reconocen. Antes de irnos, antes de finalizar el programa, hablemos de esos pequeños cambios que podemos empezar a hacer, doctor Hugo, desde nuestros hogares, esas recomendaciones que hace la personería, que podemos empezar a hacer desde nuestras casas, esos pequeños cambios, porque a veces uno dice, bueno, ahora sí voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero se queda a veces en eso, lo hacemos el primer, el segundo día y se nos olvida. Pero esas pequeñas cosas que podemos hacer en nuestra casa para lograr cambios, y que nuestra familia y que nuestros hijos puedan tener más de nosotros. Jamie, bueno, pues yo digo que yo tengo la fortuna de ser padre de dos lindas chiquillas de 6 y 3 años, y yo creería que acá tenemos que darles tiempo de calidad, porque pues que un padre tenga 5 días a la semana libre no garantiza que le estemos dando a nuestros hijos ese tiempo de calidad. Asumamos ese papel de educar, de pronto sin que esto signifique también lo que se vivía hace algunos años, que la educación era con el rejo en la mano, pero saber ponerle límites a nuestros hijos, porque yo considero que es una problemática que también se nos puede salir de las manos, y es ese: los niños
que tengan lo que yo nunca tuve y que, porque eso también genera un estado de anarquía. Nuestros menores, de los niños, los niños mandando a los padres y los niños siendo el líder del hogar. Entonces asumamos el rol, eduquémoslos a conciencia, enseñémosles en valores. Y una cosa que también es importante tener en cuenta, Jamie, es que nosotros, dentro de lo que yo mencionaba de la familia como unidad o como célula de la sociedad, tenemos también un deber con nuestra pareja, porque eso también afecta directamente a nuestros hijos. Ese tema de que ellos vean el trato de nuestros padres con respeto, con cariño, con valores, también seguramente va a tener un reflejo en cómo van a ellos a considerar que deben actuar más adelante cuando sean grandes. Entonces, si nosotros también como padres somos con ellos especiales y los educamos y los llenamos de valores, pero si entonces cada fin de semana yo a través del alcohol o de cualquier otro tipo de distracción creo en mi familia un conflicto, seguramente también lo estoy afectando. Entonces, nosotros como padres sí tenemos un deber puntual con nuestros hijos, garantizarles la educación, los alimentos, pero nosotros también dentro de la familia tenemos una obligación y un deber bastante importante también con nuestra pareja. Y en efectos, para al final no dejar tampoco nunca que ese conflicto de pareja afecte nuestra relación, independiente de cualquier situación, con nuestros hijos o nuestra manera de comportarnos con ellos. Ese sería mi mensaje para finalizar. Creo se nos pasó rapidísimo los 15 minutos de hoy, pero esperando de verdad que pueda tener la oportunidad más adelante de volver a acompañarte. Bueno, yo voy a responder a la misma pregunta, pero pues yo no soy madre, pero sí soy hija y madre. Y como dijo una compañera, madre solo hay una y ahí me tocó la mejor. Entonces resulta que esta mujer, yo creo que debió haber sido también docente porque tiene una sagacidad para inventarse cosas. Mi hermana es artista, la mayoría de los televidentes la debe conocer, es profe de muchos de sus hijos. Y resulta que mi mamá desde chiquitas, por ejemplo, aprovechaba la Navidad. Entonces ella nos compró el árbol y ustedes lo decoran. Ustedes dicen qué vamos a hacer. No es una cuestión de ir a comprar o de ir a tomar las cosas. Digamos, nosotros cuando chiquitas lo veíamos como divertido, la manualidad del arte, pero ahora que yo ya soy adulta me doy cuenta es que mi mamá me estaba dando un mensaje y es que las cosas no se pueden todas ir a comprar a la tienda. Las cosas hay que hacerlas por nosotros mismos y es una enseñanza fundamental que todo padre debería darle a sus hijos. Hay que hacer las cosas con nuestras manos, con nuestro sudor, con nuestra creatividad, con nuestro corazón, para que al final, cuando ya estén hechas, realmente tengan un valor que perdure en el tiempo, ¿sí? Es tan así que a la fecha de hoy, el árbol de Navidad todavía lo hacemos las tres, ¿sí? El hecho de que mi mamá, por ejemplo, pues en esas épocas que tenemos todas las familias en las que no estamos tan bien económicamente y no había para los libros o los cuentos que nosotras queríamos, pues la mujer se inventaba los cuentos, nos los escribía en una hoja o en una servilleta o en cualquier lado y simulaba el libro. Y nosotros ahora, mi hermana que les cuento que es artista, ella ya no recibe, digamos, la idea de que los niños no tuvieron para el libro o los papás no tienen para comprarle el libro que le están pidiendo en la escuela. Es tan fácil como entrar a internet, coger, transcribir el libro y encuadernarlo, por ejemplo. Ya tengo el libro y lo hago en compañía de mi mamá. Compartir la cena sin el celular. Entonces mi mamá, eso ya más grandecitas, ¿no? Ya más adolescentes, cuando estábamos pendientes era del Face y de que me mandaron el mensaje o no. Mi mamá se cansó, nos compró una canasta con candado y a la hora del desayuno, almuerzo, comida, celulares a la caneca y hoy nos vamos a contar cómo nos fue. Hoy vamos a hablar de lo rico que sabe la comida, hoy vamos a hablar de qué vamos a hacer el próximo fin de semana que es festivo, ¿sí? Ese tipo de cosas que son mínimas, como tú dices, son cositas de nada que puede hacer uno en la casa para fomentar otro tipo de familia, para fomentar otro tipo de valores y pues por supuesto crear o transformar estos niños, niñas que están creciendo en nuestra sociedad.
Muchas gracias, Luisa. Qué buen mensaje, y como no quisiéramos nosotros, se los dije, seguir hablando acá de este tema tan bonito y tan importante, pero muy seguramente los voy a volver a tener acá antes de que se termine el año. En los próximos programas. En los el próximos doctor Wilar. programas para seguir hablando de este y otros temas muy importantes. Antes de irnos, yo quiero invitar a los televidentes quienes nos están viendo a que estén muy pendientes. Recuerden que desde la semana pasada les estoy haciendo invitación a participar del cronograma de reuniones y convocatorias dirigidas a veedurías ciudadanas, acá coordinadas por el doctor Hugo Alejandro Palacios, de la cual ya la semana pasada se logró hacer la reestructuración de la veeduría en salud, y esta semana, el día de mañana exactamente, se está haciendo la convocatoria para la conformación de la veeduría para la vigilancia del contrato de concesión de Accenorte con la ANI, creo, ¿cierto, doctor? Yo acá toda. Sí, Jamie, esta veeduría es para la obra o la concesión que antes conocíamos todos como de Vinorte, Exacto. que tuvo una nueva suscripción con otros alcances y otro desarrollo hacia el norte de Bogotá. Entonces estamos haciendo la convocatoria para, como parte del corredor vial que afecta esta concesión, Tocancipá tenga una veeduría. Ya hemos estado en contacto con funcionarios de Accenorte y la idea es que dentro de ese componente social que tienen también los contratos de concesión podamos de pronto acceder para nuestra veeduría y para nuestras comunidades a algún tipo de capacitación o beneficio social en desarrollo de esta concesión. Entonces todos invitadísimos, la idea es poder conformar la veeduría, inscribirla y hacer oficialmente la presentación ante Accenorte para que nos reconozca como tal. Esto mañana a las 4 de la tarde, pero de aquí en adelante todos los miércoles se estarán desarrollando unas reuniones con las veedurías vigentes en la personería municipal. Entonces, para que estén pendientes nuestros veedores ciudadanos de participar de estas reuniones. Este cronograma ya está en nuestra página web y en nuestras redes sociales, y también a las 3 de la tarde con el doctor Alejandro y la doctora Laura Romero se están realizando una serie de capacitaciones también con nuestra licenciada, pero pues mañana no, sino dentro de 8 días, se están realizando unas capacitaciones en derechos humanos, derecho policivo y delitos electorales, ya que estamos en jornada electoral. Esta capacitación, la de mañana, va a ser en derecho policivo y delitos electorales desde las 3 de la tarde, también allí en el auditorio de la Casa de la Justicia. Invitadísimos las personas que quieran participar. Son capacitaciones muy bonitas que nos dejan muchísimo, sobre todo en el tema de derechos humanos, el derecho a la participación, a la democracia, que todos deberíamos conocer. Entonces, invitados todos a participar. Recordarles a esta hora que este es un programa bajo la dirección y coordinación del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Palacios y a la licenciada Luisa Fernanda Blanco por su acompañamiento en este programa, y pues no sé si quieren decir algo más para despedirnos. Nada, Jamie, importante ya para terminar hablar que esta convocatoria que estamos haciendo a las diferentes veedurías es porque queremos cerrar este periodo constitucional también de pronto que se pueda desde las veedurías informar a la comunidad cuál fue el desarrollo de ellas y cuáles los resultados que se pudieron haber obtenido en desarrollo de esta importante labor. Agradecerte el espacio y de verdad espero poder acompañarte más adelante. Les quiero contar a todos los televidentes que en el mes de septiembre terminamos la jornada de capacitación para la Red de Promotores de Derechos Humanos, y este mes de octubre, a finales del mes, vamos a tener nuestra primera clausura de este primer grupo de promotores de derechos humanos en un pequeño evento protocolario, ¿cierto? Entonces, pues para que estén muy pendientes, para que nos sigan también en las redes sociales y también, no sé, nos cuenten como cuáles son sus expectativas para un próximo ejercicio, o sus felicitaciones o sus dudas, también para motivar a los integrantes a quienes sacrificaron también su tiempo familiar y laboral para asistir a este ejercicio. Y pues nada, muchas gracias por tu invitación. Saludos, mami. Claro que sí, a ellos también los estaremos invitando en un próximo programa, que nos cuenten cuál va a ser ese papel que van a tener de ahora en adelante como defensores de los derechos humanos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y esperamos que siempre estén en unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos. Bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en acción con la comunidad.
un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá para la defensa y protección de sus derechos, bajo la dirección y coordinación del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Véanos todos los martes de 4 a 4:45 de la tarde a través de APT Televisión. Personería Municipal de Tocancipá, activemos nuestros derechos, conozcamos nuestros deberes.